¿Se fue el internet mucho rato? No, No, como unos segundos nada más. ya, perdón. Lo que estaba explicando ahora era que iba, dame un segundo. Si no sé qué pasó que se crashó. Estaba mostrando. Ah, estaba resolviendo las preguntas del chat. Eso mismo estaba viendo. Ah, que el FFT Shift y el IFFT Shift solamente son para ordenar. El FFT y el IFFT son para aplicar la FFT. Entonces, un ejemplo, tienen que tener bien en claro. Estos son los que aplican FFT y la inversa. Y FFT. Entonces, estos son los que aplican la serie RAP. Estos son los operadores. Operadores. ¿Ya? Eso es lo principal. Y esto del medio que voy a poner en verde, esto simplemente ordena, ordena la FFT. Ese sería el FFT shift. Y este desordena la FFT. Entonces, un ejemplo, acá entra la FFT desordenada, le aplico esto, la ordeno, le aplico esto, la desordena. Y este sería el IFFT shift. Pero esto solamente tiene que ver con el orden. Entonces, un ejemplo, ¿qué pasa? Si la señal entra acá, entra así. Cuando yo aplico la FFT acá, sale de la siguiente forma. Sale algo así. Cuando la ordeno, la vuelvo a dejar de la misma forma. Pero para yo meterla al IFFT, necesito que esté desordenada. Por lo tanto, aquí hago operaciones que el profesor multiplica el J omega, y después de eso la desordena. Y eso lo mete dentro de la máquina del IFFT, porque el IFFT tienes que meterle desordenada, porque está hablando del mismo lenguaje. Si el IFFT te la manda desordenada, tú a la inversa tienes que aplicarla del mismo modo. Y acá lo que te sale la señal ya ordenada. Porque la IFFT al aplicarla, aquí te ordena internamente, y esto te desordena internamente. Y acá te va a salir la señal bonita. Este en el dominio del tiempo. Omega, 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 tiempo. Entonces tienen que tener claro que el IFFT shift solamente para ordenar, FFT para aplicar la transformada rápida de Fourier. Ya. Y esto como el ejemplo que el profesor pasó para derivadas, porque eran como el poder, que realmente una derivada es complicada de hacer de repente en un ejercicio, pero que simplemente multiplicar la señal por j omega es súper fácil. Entonces, lo mismo que nosotros hacíamos cuando trabajábamos con J omega, cuando trabajábamos en el dominio, los circuitos en el dominio de, de la frecuencia. Ujú. Y acá arriba, yo no alcanzamos a verlo, pero el denoising es algo, es un concepto nada más que de ruido. Denoising, que tiene que hablar de como de ruido. Dame un segundo. Déjame comentar esto. Entonces, aquí en el random number, el profesor mete el ruido. Porque eso también es importante que sepan cómo trabajar el ruido. Hace que la duplique. No sé por qué se ve así.
Se ve como doble. Bueno, pero aquí viendo esto, esto random number te mete un número random. Entonces, este es como el ruido que le quiere meter el profesor. Este es el ruido, ruido, que son números aleatorios. Números aleatorios. ¿Te fijas? Y se lo suma la señal. Este sería mi x de t. ¿Te fijas? Simplemente el profesor lo que hace es hacer un filtrado, como nosotros lo habíamos visto con que nosotros podemos filtrar. Por ejemplo, tenemos x de t y tenemos un r de t. ¿Ya? Este es el ruido y esta es la señal. Esta la sumamos y nos da x de t más r de t. ¿Cierto? Entonces después yo aplico la FFT y lo transformo al mundo de omega. Acá voy a tener x de omega más r de omega. ¿Ya? Entonces aquí yo le aplico un h de omega para filtrar. Filtrar r de omega. Entonces si el filtro es 1 partido por r de omega, como acuérdense que esto es una esta es esta es la señal de entrada. Entonces, si yo tengo x de omega más r de omega, que es la entrada, la que viene por acá, y yo la multiplico por un h de omega igual, am, acá falta, dame un segundo. Tiene que ser más complejo el filtro, porque si yo multiplico acá, no me va a quedar solamente x de omega. Tengo que buscar un h de omega para esto que quede solamente x de omega. ¿Me fijas? Entonces, ¿qué hago yo? Mi filtro h de omega, si yo esto lo paso dividiendo, me va a quedar como x de omega partido por x de omega más r de omega. ¿Me fijas? Y ese sería mi filtro. Entonces, yo cuando multiplique esto, r de omega más x de omega, se lo meto acá adentro a mi filtro, va a quedarme solamente lo de arriba. Solamente esto de acá. Y lo que va a salir de acá va a ser mi x de omega. O sea, así se ocupan los filtros. Claro que el profesor hace otro tipo de filtro, pero esa es como la analogía de lo que el profesor quiere obtener al hacer el filtrado. Y con eso estaríamos listos en la ayudantía. ¿Dudas, consultas? Entonces, No, por mí, la verdad, sí. más que nada se ocupa para filtrar, el denoising el profesor lo ocupa como, bueno, se puede ocupar para derivar e integrar. Entonces, cuando tienes un ejemplo de ecuaciones diferenciales que se supone que hay derivada la primera, la segunda, la tercera, aquí simplemente hay j omega elevado a uno 2 3 4 entonces es mucho más fácil trabajarlo en el dominio de la frecuencia y después colocarle IFFT y volver al dominio temporal. Es una herramienta súper poderosa. Y bueno, compresión no lo pudimos ver.
pero sí lo que sería el denoising que está arriba, acá, ¿te fijas? Entonces aquí está la señal, el profesor muestra la señal y el ruido, y ahí la señal con ruido, acá ve, el profesor sabe que el seno solamente sobrevive seno, por ejemplo, el seno de omega t, entonces acá está menos omega y omega, solamente vive en ese omega. Y acá el profesor ve todo lo demás y solamente deja pasar las frecuencias que son bajas. Se supone que aquí está en cero, acuérdense. Solamente que el gráfico te lo muestra así, ¿ya? Y aquí ustedes bajan y el profesor dice, ya, bueno, tengo que rescatar solamente esas dos frecuencias. Por lo tanto, voy a hacer un filtro que me elimine todas las frecuencias que no sean esas. Y después se limpia el ruido. Entonces, todas las frecuencias que son mayores o menores a esas frecuencias, te las elimina. Entonces, lo que hace es que solamente te deja pasar la frecuencia deseada. Y aquí en el ejercicio omega, no me acuerdo cuánto era. Entonces, aquí lo que hace con eso es como una diferencia, solamente te deja pasar la omega solo te deja pasar el omega del seno. Eso es simplemente lo que hace. Y te la deja filtrar y te elimina el ruido. Eso se hace generalmente con filtros digitales. Lo vamos a ver después, pero se hacen con la transformada Z. Y con Laplace. Esto es como una introducción para que después puedan ver Laplace. Y la próxima clase vamos a ver el tema de la compresión. ¿Ya? Donde se pasa la imagen al dominio de Fourier. Y de aquí, de Fourier, se saca un porcentaje a través de una matriz. Creo que era la jacobiana. Y de ahí se pasa de nuevo al IFFT. Y la señal no queda exactamente igual, pero es una que después te entrega un bastante decente el tema de la imagen. ¿Se fija? Ahí está el tema de compresión. Y eso lo vamos a ver en la clase. Lo que te pide en ejercicio en Simulink es replicar el denoising para las siguientes señales. Entonces al final lo único difícil acá es el mismo diagrama, este mismo que se muestra acá. Pues simplemente acá tienen que cambiar esta señal, tienen que cambiarla por la que les pide el profesor, esa. Esta. ¿Se fija? Y lo otro es simula y estime la derivada numérica de las siguientes señales. Entonces simplemente tienen que, acá abajo, cambiar esta señal. Porque no te dice derivada segunda ni tercera. ¿Te fijas? Si te hubiera dicho derivada segunda, tercera, cuarta, tendrías que haber colocado más que. Pero como te dice derivada uno, simplemente tienes que cambiar esta señal de entrada. Pero la idea es que entiendan qué hace, más que cambiarle simplemente la entrada. Eso, cualquier consulta, duda, nos vemos el próximo miércoles. Profesor, tengo una consulta con los trabajos que estaban programados. ¿Van a seguir dando actividades o se suspendieron? ¿Cuál trabajo? Y eso para complementar una nota. Los trabajos que daba usted con Ah, unos trabajos previos, ¿se acuerda? los ¿Qué controles. pasó con eso? Tengo que Esos hacer, controles. voy a hacer un control al final por unidad. Entonces la próxima semana ya debería estar haciéndole el segundo control. Lo que pasa es que todavía no sé, bueno, hemos pasado casi toda la materia, pero creo que todavía falta una de las partes más importantes. Pero yo creo que la próxima semana ya le hago un control. Al principio quería hacerle varios controles, pero los vi medio complicados de tiempo. Entonces, para no saturarlos con la prueba, porque ahora nos queda, según la planificación del semestre, estamos a 22.
Acá, 22, 21. El 14, el 21 del 11 ya estamos, te fijas que estamos un poco atrasados, que se supone que análisis de frecuencia en sistema, transformadas de Fourier, análisis de frecuencia. Entonces faltaría la próxima semana sería la clase de ejercicio del profesor. Entonces ahí voy a aprovechar de pasarle el control mientras tenga la clase de ejercicio. Y ahí ya se vio toda la materia. Así ya no hay nada más que... Y también usted podría conversar con el profesor, porque igual la materia es bastante complicada, y poner ejercicios no similares a los de la prueba, pero sí como de la misma estructura. Sí, pero se supone que lo que pasé en la ayudantía era muy similar a lo que, a ver, a lo que se pasó en la prueba, ¿no? Por lo menos lo que pasa es que no puedo yo mucho intervenir en lo que el profesor pasa en materia, porque un ejemplo acá, si se fijan, hay una parte de cálculos que es toda esta, y yo solamente hago los ejercicios, toda esa. Entonces aquí yo solamente veo la parte de Simulink. No veo nada del desarrollo de la parte de cálculos, tendrían que hablar con él directamente. Profe, una consulta. Los, los archivos, los Simulink que usted nos presenta en su ayudantía, ¿eso usted los sube o ya los subió o no los sube? ¿Cómo funciona eso? Por lo Porque yo lo general, estoy tratando de hacer por las mías, pero igual quedo como... el No profesor, muy parecido a lo suyo. si quieres me lo puedes subir al grupo, yo te lo voy arreglando, lo reviso, pero el profesor el semestre pasado me dijo que no lo subiera, para que ustedes fueran creándolo y viendo si es que algo no salía mal y todo. Entonces, Ya, fue como decisión del profesor no subirlo, por eso no se lo ya. estoy subiendo. Pero Pero se pueden si usted al lo foro. puede subir. Y yo, exacto, lo suben al foro, yo lo bajo y les veo dónde está malo y se lo subo corregido, les digo acá está, o hagan consultas, pero el profesor me dijo que no le subiera los archivos Simulink. Ok, Mm, gracias. Eso. Gracias. Porque, Alex, ¿sí? disculpe, mi nombre es Héctor Carrasco y bueno, tuve la situación de que no estaba en las clases del profesor como hasta la tercera, cuarta clase. Creo que debo el primer examen por lo mismo, porque no tenía acceso, ¿cierto?, a los cursos, ni mucho menos. ¿Hay posibilidad de que me pueda poner al día con eso? En el control uno sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Creo que había un ¿Le alumno puedo enviar un correo también entonces? que tampoco, también nunca nos pusimos de acuerdo, pero sí el profesor me dijo que existía la posibilidad de recuperar el cierto que el primer control sí. El segundo Ya. dijo que ya tenía que ser con justificativo como corresponde, con licencia, No, no, etc. si el justificativo es que la universidad no me dio el acceso al curso. Si no, no hay otra explicación en realidad, Alex. Ya. No, sí, por eso dijo el profesor que el primer control sí dice, pero los otros ya son justificativos con docencia. Eso me dijo el profesor. Ya, Ya, entonces todos nos pero ponemos de vuelvo a acuerdo, insistir. mándame un correo Sí, te mando un correo mejor. y tengo que yo generarte un control especial para ti. Entonces, por Ya, porque si, eso coordinamos. porque si falté al segundo curso no tengo una explicación laboral ni particular, sino que es un tema que en realidad la universidad tendría que explicar que por qué no estaba al día con los ingresos. Sí, sí, no, sí, es que la universidad, por eso el profesor siempre pone más flexibilidad en la primera prueba y todo. Ya, De hecho, ni le envío un correo siquiera, entonces. sí, ni siquiera habían compañeros que al final pudieron instalar el Simonín, cosas así. Le envío un correo entonces, Ale. Muchísimas gracias. Ya, perfecto. Solo una consulta. ¿Sí? ¿Podría mostrar nuevamente el calendario que usted tiene, Esto. la planificación del semestre? Porque no veo aquí el control, o sea, perdón, sí, el segundo control, la PEP 2. Lo que pasa es que hay una programación teórica y tengo una programación ayudantía acá. Ya, porque tenía entendido que el 28 está programada la PEP 2, el 5 del 12. El 28. Es que Sí, todo, como hubieron varios días feriados y todas esas cosas, yo creo que tienen que hablarlo con el profesor, no creo que sea... ese viernes. Es Sí, decir, sí, se supone que dijo el 28, ¿no? sí.
yo tengo otra clase. ¿Y lo dijo en la última clase? La penúltima. Ya. Voy a consultar al profesor, pero en caso de que fuera el Ya, 28, yo les mandaría el ujú. control el 24 para que lo puedan hacer hasta el 28. Ya porque aquí no me aparecen en la planificación que nosotros vemos, en realidad. Sí, no, lo que pasa es que tuve que ajustar y al final voy a dejar un control por clase. Porque hubo que yo pasé, yo me puse a pasar materia y cosas de Simulink, pero ustedes todavía no lo veían en la materia. Entonces no podía evaluar controles que no se habían visto en la materia. Entonces, como que nos adelantamos nosotros. De hecho, estamos adelantando nosotros. Sí, vamos como adelantado una clase, porque de hecho es que hubo como un desfase por los días de ayudantía, son antes de las clases. Entonces ahí hubo un problema con los controles que no podía evaluar las cosas porque no se habían pasado. Ahora recién completamos la materia, por lo tanto yo ahora recién les puedo evaluar con algo. Si no, no tenía sentido. Ya, profe. Ok, Voy a, ahí le voy a actualizar preguntamos. voy a actualizar los controles acá en las fechas que serían de acá. Pero a ver, Ya, según el profesor, sí, más que ¿usted, nada es usted tuvieron la clase de la PEP 2. ejercicio? ¿Tuvieron la clase de ¿Perdón qué? ejercicio? La ejercicio control uno. No, la clase de ejercicio. Siempre hay una clase de ejercicio antes de la prueba, a eso voy. No, profe, esa clase No, se va a hacer no. el 28. Ya, pues entonces Ah, ya. no puede ser que siempre, como te digo, siempre hay ¿te fijas? Siempre se hace una clase de ejercicio antes de la prueba, a menos que el profesor le hubiera dicho que el mismo día de la clase de ejercicio le pone la prueba. Claro, pero no creo. ¿Te fijas? Pero siempre hay un ejemplo, hay una clase de ejercicio el 28 y después a la semana va el 21 Ya, y y la semana siguiente ya viene la evaluación. Entonces ahí tienen que hablar con el profesor. Lo que pasa es que hubo una ya, semana que profe. el profesor se desplazó toda una semana, porque el profesor la serie de Fourier la vio acá, ¿te fijas? La transformada de Fourier la vio acá. Y análisis en frecuencia la vio ayer, ¿te fijas? Y los ejercicios de preguntas los va a ver acá. Pero acá tienen que preguntarle al profesor. No sé si van a pasar la clase de ejercicio y les va a habilitar la prueba, pero lo voy a consultar. Eso fue lo que yo entendí que dijo el profesor que iba a hacer la última clase que tuvimos con él. Creo que eso fue lo que dijo, que iba a hacer la clase de ejercicio y ese mismo día se iba a habilitar la prueba. Eso es lo que yo le entendí al menos. Ya. Lo voy a consultar entonces que les manda un comunicado entonces. ¿Ya? Le voy a preguntar si les pueden mandar un comunicado que tienen dudas en ese aspecto. Y si es así, yo el lunes les pasaría el control, el 23. Porque ya estaría pasada toda la materia de la ayudantía acá, el 24. Les mando el control el 24 y lo tienen que entregar hasta el 28 a la medianoche. Porque tampoco no puedo tocar los días que dé para la prueba el profesor. Es un ejemplo 29 30 1 2 3 4 5 6 no lo puedo tocar para hacer el control. Puedo tocar desde el 23 hasta el 28. Nada más. Bueno, pero lo voy a avisar, le voy a decir al profesor que también manda un comunicado de la prueba. ¿Alguna otra consulta, duda? También, si tienen dudas acá en la materia, también me pueden preguntar porque estas clases de ayudantía. Si bien yo paso Simoní, también me pueden preguntar, no sé, pues no entendí esto otro, acá, ¿por qué esta fórmula? No hay ningún problema en que me pregunten cosas que no entendieron en clase. O de estas matrices, todas estas cosas yo me preguntan nomás y yo se las explico. O estas tablas, etcétera. Para que me vayan preguntando también cosas de materia. Es decir, la idea es que vamos complementando entre Simulink. Si se fijaron que fue súper corto. Y si hice un repaso fue porque me dijeron que no habían pasado diagramas de Bode y quizás vi que estaban un poco más débiles en lo que era la función H de omega, que realmente no es una señal, sino que es un sistema.
Entonces, eso fue como lo que repasé pensando en que era lo mejor como para previo a la clase de ejercicio. Bueno, Sí. nos queda todavía la ayudantía del próximo miércoles. Así que ahí también tráiganme dudas, consultas, en el foro también acá. Pregunten en el foro, suben los archivos. Como te digo, el profesor pueden subir acá, pueden comentar, de hecho pueden hacer los mismos ejercicios de los PDF, abrir un foro y empezar a hacerlo en conjunto, no hay ningún problema. Lo único que no se responde son materias de la prueba. Pero todo lo que es materia, de hecho, cuando está la prueba también se pueden responder materias consulta de materia, pero no de la prueba, ni subir contenido de la prueba. Eso, estaríamos listos entonces. Cuídense, que les vaya bien y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Yo Buenas noches, estén bien.